del doctor Víctor Miguel Ponce. Voy a hablar un poco sobre su persona, ¿no? El doctor Ponce hizo un doctorado en ingeniería civil, ¿no? En la Universidad Estatal de Colorado de Estados Unidos. Además, ¿no? Se ha desempeñado como profesor, ahora es jubilado, pero se ha desempeñado como profesor de Ingeniería Civil y Ambiental en la misma universidad, ¿no? La Universidad Estatal de San Diego de California, ¿no? Desde 1980, teniendo como especialidad en hidrología, hidráulica computacional, ¿no? Hidrología superficial, hidrología ambiental e ingeniería de sedimentos, como también, ¿no? Una de las temáticas que vamos a ver hoy día, hidráulica de canales abiertos. ¿No? Entonces, sin más preámbulos, voy a dar pase al doctor Víctor Miguel Ponce para que pueda dar inicio, ¿no? Sobre el tema que nos quiera compartir. Adelante, doctor, y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes a todos los alumnos de la Universidad Antenor Orrego del curso de hidráulica de canales o hidráulica. Como bien dijo Rodrigo, yo soy el doctor Víctor Miguel Ponce. Eh, Recientemente me he jubilado de la Universidad Estatal de San Diego después de 43 años de labor ininterrumpida. Yo vine a Estados Unidos hace 50 años y me gradué de doctor en hidráulica y he practicado pues en consultoría, en enseñanza, investigación y varias otras áreas. Hoy día el tema es un tema que está muy cerca de mi corazón porque es el tema del flujo no permanente en canales abiertos. Ese es el tema que yo manejé en mi disertación doctoral el año 76-77, lo que me dio la capacidad de poder escribir este artículo que ahora vamos a revisar hoy día como fundamental o objetivo, o vale decir, el paper o trabajo fundamental de lo que yo voy a decir hoy día. Entonces voy a proceder a compartir con ustedes. Yo tengo entendido que ustedes pueden ver esta página blanca con azul. Sí, así es, doctor. Correcto. Entonces, esta página que está aquí es un sitio, es una página web que yo tengo en mi sitio y al final a los que estén interesados o Rodrigo les puede referir a algunos de ustedes o a los que estén interesados a esta información que está en mi página. O sea, todo lo que yo voy a decir, lo que voy a presentar hoy día, está en mi página, digamos allí para ustedes. Además, estamos grabando esta presentación. Por lo tanto, en un par de días yo voy a poder levantar a YouTube este video y ustedes van a poder revisitar lo que yo digo en este momento. Entonces, tenemos aquí para comenzar, Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú. La conferencia, el tema de hoy día es propagación de ondas en canales y ríos, o sea, en superficie libre de una dimensión, que se refiere a canales y ríos. Tenemos 5 artículos o 5 ítems para conversar o para presentar hoy día. Les voy a dar la importancia de cada uno. El primero es un tema que lo hemos hecho hace 2, 3 años, explicación de lo que yo llamo la curva S. Ese es el tema que nos va a comprometer o a ocupar hoy día. Yo digo unos 45 minutos. El segundo tema es el fondo, el trasfondo de todo esto. Esto es para la gente que realmente está interesada. Yo no recomiendo que ustedes entren al tema número 2, digamos, en primera instancia, porque seguramente que se les va a confundir y no lo van a entender. Suficiente como cuando nosotros explicamos la curva S, eso debe ser suficiente para obtener conocimientos básicos para aplicación sobre el tema de la propagación de ondas, que también se llama, en otros ambientes se puede llamar flujo no permanente en canales. El tercer artículo o ítem es un ejemplo, un evento de onda pulsante, que es parte del tema que nosotros vamos a hablar hoy día y que espero terminar con eso. Ese es un video. El cuarto es un video que hemos hecho en inglés del tema también que vamos a hablar hoy día.
Y finalmente, el quinto es un video de la explicación de la curva S, pero este está en inglés, o sea que a ustedes que manejan el inglés bien pueden ver este video, aún no lo hemos traducido al español. Estamos en proceso de traducir todos nuestros trabajos al español, pero obviamente eso toma bastante tiempo. Yo estimo que ya lo hemos hecho un 50%, tal vez nos va a tomar varios años para traducir todos nuestros trabajos al español, tanto en escritos, en artículos, como en videos. Entonces, yo ahora voy a entrar a la curva S y la voy a comenzar a explicar qué cosa es lo que yo llamo curva S. Espero que ustedes puedan ver esto. Les voy a decir lo siguiente, aunque algunos de ustedes se molesten. Yo no uso PowerPoint. Yo voy directamente a un trabajo que está en línea y lo amplío aquí en forma que sea necesario, de acuerdo a lo que es necesario, o lo reduzco para mostrarles a ustedes los conceptos, que ustedes vean de dónde es que yo estoy hablando. No aquí no hay resumen, eso es todo, están viendo todo lo que yo voy a hablar ahora. Entonces, primero vamos a explicar qué cosa es la curva S. Yo llamo curva S a esta curva de aquí, que la desarrollé yo en 1976, hace exactamente 47 años. ¿Qué hace esta curva? Esta curva coloca en una sola curva con 6 órdenes de magnitud de un cierto parámetro que hemos desarrollado, que ese es el sigma estrella. ¿Ok? Este parámetro es un número de onda adimensional. Ustedes saben que en la física existe una longitud de onda, un número de onda, y este es un número de onda adimensional. Este es importantísimo concepto porque anteriormente a nosotros desarrollar este gráfico no se podía plotear esta curva en un solo papel. Tenía usted que plotearlo en 10 papeles o algo así muy grande. Pero nosotros descubrimos, por decir así, este número de onda dimensional que permite que todas las ondas, grandes, pequeñas y medianas, puedan ser ploteadas o graficadas en un solo papel. Como decir, es como un acordeón, reduce todo el espacio a solamente 6 órdenes de magnitud por efecto de la adimensionalidad de este proceso. ¿El F qué cosa es? Ese es el número de Freud, de 0.01, que es muy subcrítico, a 10, que es muy supercrítico, pasando por F igual a 1. Entonces, nosotros revisamos y aclaramos la teoría de ondas superficiales de Ponce y Simons. ¿Quién es Ponce y Simons? Es yo y mi coautor, el año 1977. El profesor Simons era mi profesor en esa época. Y como se estila, los alumnos de grado, sobre todo los que están haciendo doctorado, comparten y consultan con sus profesores para completar los trabajos. Identificamos 4 fuerzas desde el principio: la gravedad, la fricción, el gradiente de presiones y la inercia. No existe otra fuerza. Bueno, digamos que existen fuerzas, por ejemplo, del viento, pero son muy pequeñas esas fuerzas comparadas a estas 4 fuerzas que estamos mencionando aquí. Entonces, dependiendo de qué fuerzas son importantes y qué fuerzas no son, se pueden postular 4 tipos de ondas. Y aquí repetimos, son las ondas cinemáticas, las ondas difusivas, las ondas mixtas cinemático-dinámicas y las ondas dinámicas. Ahora, aquí hay un problema de, digamos, ¿qué vas a llamar a qué? Y no hay completo acuerdo al respecto en la literatura. Por eso esto se ha prestado a confusiones. Hay gente que llama onda dinámica a la onda que debería ser mixto cinemático dinámica. No podemos corregir todos los usos, eso sería casi imposible. Por lo tanto, mencionamos que nosotros tenemos una forma de hacerlo y otras personas tienen otra forma. Es lo único que podemos hacer. ¿Qué hacemos en esta famosa curva S? Que yo le he dado a llamar curva S porque aparece una S, como ustedes la ven. Nosotros ploteamos celeridad y atenuación. Aquí en la curva S, celeridad. Y en otra curva relacionada, la atenuación de estas ondas. La celeridad es la velocidad en que estas ondas se mueven en el canal.
y la atenuación a la velocidad de decaimiento de la onda. Eso es muy importante, porque una onda es un proceso no permanente, o sea, es un proceso temporal, pero luego se decae y muere, pasa a ser parte del flujo permanente. Entonces, estas ondas no son para siempre. Suceden, se transportan, se propagan y luego decaen y desaparecen. Hay varios tamaños de estas ondas. Los que están aquí a la izquierda, estas ondas de aquí de la izquierda son muy grandes y las de la derecha son muy pequeñas. Las del centro son intermedias, obviamente. Entonces, es por el tamaño relativo de las ondas, la vamos a clasificar. Entonces, vamos a aclarar una dicotomía entre las ondas cinemáticas y las ondas dinámicas. Estos son bonitos nombres. Cinemático es una parte de la física, dinámica es otra parte de la física. ¿Cómo se relacionan al respecto de las ondas? Vamos a tratar de aclarar todo esto hoy día. Digo que ha desafiado comprensión en el pasado porque ha habido mucha confusión en los últimos 50 años, hasta que nosotros el año 77 descubrimos esto, porque es un descubrimiento en realidad. Pero nos ha tomado bastante tiempo llegar a justamente a que se reconozca este trabajo. Entonces, aquí revisamos la teoría. Primero vamos a explicar la teoría. Toda teoría se rige por ecuaciones, y en este caso son las ecuaciones de cantidad de movimiento y cantidad de masa, la continuidad y movimiento del agua. Así son llamadas estas ecuaciones, que en la práctica de la hidráulica se han dado en llamar ecuaciones de Saint-Venant, las cuales fueron desarrolladas por Saint-Venant, un francés, el año 1849. Pero luego tuvimos que esperar más de un siglo para que estas ecuaciones se resolvieran, porque no se podían resolver porque son ecuaciones diferenciales parciales, un sistema de ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden que no se podía resolver. Es más, en este momento no tiene una solución analítica completa. A partir del año 60, 70, hemos podido accesar las computadoras, porque en esa época ya llegaron las computadoras hace unos 50 años, y pudimos hacer un resultado, una solución numérica de estas ecuaciones. Eso se ha hecho a partir del año 65. Se pudo resolver numéricamente estas ecuaciones. Nuestra contribución es interesante, porque sin ser numérica, más bien es analítica, pero resulta que hace todo, con una pequeña salvedad. Las ondas tienen que ser pequeñas, no pueden ser de gran amplitud. En inglés se dice small amplitude, de pequeña amplitud. Pero reconocemos que en la práctica la gran mayoría de las ondas son de pequeña amplitud. Por eso es que esta teoría que nosotros hemos desarrollado se aplica. Vamos entonces a hablar sobre las diferentes fuerzas y tipos de onda. Repito, reitero, que este tema va más allá. La hidráulica de canales se divide en flujo permanente y luego flujo no permanente. El flujo no permanente es más avanzado, más complicado, envuelve el tiempo. El flujo permanente no envuelve el tiempo, solamente envuelve el espacio. Entonces, el flujo no permanente está tratado en los libros. Por ejemplo, en el libro de Chow, el flujo no permanente está tratado en el capítulo 18. Tiene 20 capítulos. En los capítulos 18 y 20, Chow, que ha escrito el libro de Canales Abiertos del año 59, él trata el flujo no permanente en el capítulo 18 y 20. El flujo permanente lo trata en el capítulo 9 y el flujo uniforme en el capítulo 5. O sea, va progresando hacia las partes traseras, digamos, las últimas partes del libro. También Chow trata el número de Vedernikov, que es parte del flujo no permanente, en su capítulo 8. Pero ya se sabe, y este es uno de mis temas, que él básicamente escondió el número de Vedernikov en el capítulo 8 y lo hizo básicamente un poco oculto, por lo cuanto la mayoría de los ingenieros hidráulicos que practican hoy, yo diría un 95 a 99%, no se han enterado del número de Vedernikov, solamente conocen el número de Freud. Entonces tenemos las definiciones. Primero, tenemos onda cinemática, que considera solamente la gravedad, la fuerza de gravedad y la fricción. ¿Quién desarrolló, inventó o descubrió por primera vez la onda cinemática? Fue Seddon, el año 1900, pero él no le dio ese nombre, porque él le faltaba un poco la teoría.
Y no fue sino hasta 1955 que vinieron los ingleses Lighthill y Whitham y le dieron el nombre de onda cinemática. O sea que a partir del año 1955 la profesión reconoce este concepto y lo llama onda cinemática. Si aumentamos un término más, el gradiente de presiones, tenemos una onda que llamamos onda de difusión. ¿Quién inventó este nombre? Este nombre salió a mediados del año 70 en algunos artículos de lectura muy restringida y yo, como en esa época estaba de alumno, lo propuse en mi artículo. Y básicamente mucha gente considera que el doctor Ponce inventó la onda difusiva o de difusión, lo cual no es cierto. Yo lo único que hice fue aplaudir y reiterar que eso debía llamarse así, porque no había otra forma de llamarla. ¿Por qué llamamos una onda difusiva? Porque se difusiona. En cambio, la onda cinemática no se difusiona. Quiere decir que este gradiente de presiones es el causante de la difusión de la onda. Luego viene una onda mixto cinemático dinámico y este también es nuestro requerimiento o nuestro nombre porque hasta que nosotros desarrollamos este tema hace más de 40 años no había un nombre para el completo. El nombre para todas las cuatro fuerzas entran en la definición. Algunos han dado en llamar esto onda dinámica, pero esto se confunde con la verdadera onda dinámica, que es la onda de Lagrange. O sea, aquí tenemos la onda de Seddon, la primera, la onda de Lagrange, la tercera, y esta onda segunda y la 1A que he puesto aquí, que son las ondas, digamos, relativamente nuevas. Nosotros aquí, en este artículo, hemos hecho una resolución del problema y hemos determinado los valores del número 2, todos los valores, lo cual anteriormente no se podía hacer. Y les digo con franqueza, no se podía hacer, porque aún así los métodos numéricos no llegaban a eso. ¿Y por qué no llegaban a eso? Porque esta onda es tan, pero tan difusiva que tiende a desaparecer. Y si la onda desaparece, entonces no hay onda. Y si no hay onda, entonces ¿para qué la estás calculando? Entonces, esos temas son bastante esotéricos, pero son reales. Entonces, ¿qué tenemos estas ondas? Las aplicaciones, flujo en el terreno, enrutamiento de inundaciones. La 1A es enrutamiento de inundaciones, o sea, uso en el cálculo de inundaciones. Enrutamiento por inundación de rotura de presa, enrutamiento de inundaciones también y canales de laboratorio. Aquí tengo una pequeña falla de tipeo que la voy a corregir más tarde. Hoy día revisé este paper y encontré unos 4 o 5 errores porque este paper o este artículo lo hemos traducido hace aproximadamente 6 meses a un año. Yo tengo un par de alumnos que están trabajando en las traducciones de estos artículos y siempre, obviamente, hay errores hasta que pasen 1 o 2 años y los limpiemos completamente. Entonces, vamos a hablar de estas 4 ondas. Repito, cinemáticas, difusivas, mixto cinemático dinámicas y dinámicas. Aquí les doy un ejemplo de una onda cinemática. Pero ¿dónde está la onda? Yo no la veo. Es que estas ondas cinemáticas no se, si se ven y no se ven, depende de la escala. Esta onda es una onda muy grande, pero es cinemática. Su celeridad es cinemática. Entonces es una onda cinemática. Si su celeridad fuera dinámica, sería una onda dinámica. Y son dos ecuaciones completamente diferentes que ya vamos a ver después. Esta onda cinemática está caracterizada por un periodo de onda de un año en el río Alto Paraguay, en Puerto Murtiño. Yo estuve allí el año 79 y 80, no, esta foto creo que la tomé en el año 90. Yo tuve 3 proyectos en el río Alto Paraguay a través de los años. Y entonces tomé varias fotos. Esta es una onda, parece mentira, pero es una onda de crecida. Una crecida que demora un año. Baja en enero, sube en mayo, junio, y luego baja en noviembre, diciembre, y luego regresa. Es la onda más grande que pueden tener de avenida a nivel mundial. Yo no sé si en otras partes del mundo esto se produzca, pero sí sé que se produce aquí en el río Alto Paraguay, en Mato Grosso, Brasil, porque esta onda la hemos calculado varias veces inclusive. El concepto de onda cinemática, que es una palabra muy elegante, fue introducido por Lighthill y Whitham en el año 1955. Ellos dijeron en su artículo, la propiedad de la onda cinemática se deriva solo de la ecuación de continuidad. En consecuencia, sugerimos que estas ondas se describan como cinemáticas. Los movimientos ondulatorios clásicos, por el contrario, se describirían como ondas dinámicas, dependiendo como lo hacen de la segunda ley del movimiento de Newton, inercia. Quiere decir entonces que Lighthill y Whitham dicen
que si la onda no tiene inercia o la inercia es muy pequeña comparada a las otras fuerzas, debe ser por fuerza cinemática. Las ondas dinámicas clásicas transportan solo energía. Por lo tanto, se deduce que las ondas mixtos cinemáticas dinámicas transportan tanto masa como energía. Y digo aquí yo que en resolución de esta dicotomía reside la fuerte tendencia atenuante o disipadora de las ondas mixtos cinemático-dinámicas. ¿Cuáles son estas ondas mixtas cinemáticas dinámicas? Aquí les doy un ejemplo. Esta es la falla de la presa Teton en el río Teton en el Idaho, Estados Unidos, el 5 de junio de 1976. Se rompió la presa y salió una gran onda, que es obviamente mixto cinemático dinámica. ¿Por qué decimos que es mixto cinemática dinámica y no dinámica? Porque sabemos por mediciones que esta onda se atenuó muy rápidamente. En 10, 15 millas o kilómetros, 15 kilómetros, estaba ya totalmente atenuada. Si hubiera sido una onda dinámica, no se hubiera atenuado. Si hubiera sido una onda cinemática, tampoco se hubiera atenuado. Es porque se atenuó, es porque es una onda cinemático-dinámica mixta. Nuestras contribuciones, ahora estamos entrando ya directamente a nuestras contribuciones. Nosotros identificamos el número de onda adimensional, que es el sigma estrella, 2pi sobre L. 2pi sobre L en la física mecánica, en la mecánica es el número de onda, pero si lo multiplicamos por este L sub 0, viene a ser adimensional. ¿Y cuál es el L sub 0? El L sub 0 es la longitud del canal en el cual el flujo uniforme pierde una carga igual a su profundidad. Es muy fácil, es un triángulo. Tienes la profundidad, la pendiente, y si pierde carga igual a su profundidad, esa longitud del canal es el L sub 0. Multiplicando el L sub 0 por 2pi sobre L, tenemos este sigma con el cual podemos plotear o graficar todos los fenómenos, grande, pequeño, mediano, etc. Esa fue realmente la gran contribución que hicimos el año 1976 y la publicamos el año 1977, con tal suerte que fue identificado como el mejor artículo del año 1977, y el año 78 recibimos mi coautor, el doctor Simons y yo, el premio Hilgard de los Estados Unidos, que es un premio nacional que se otorga cada año al mejor artículo publicado en la revista de hidráulica de la Sociedad Americana. Entonces, resumiendo, nuestro gráfico es este. Por eso yo le llamo la curva S. Yo no lo he visto referida como curva S. La gente habla y dice el trabajo del doctor Ponce, pero es esto, yo diría mi curva S. Tenemos aquí el número de onda adimensional, que ya yo les expliqué, y aquí tenemos las ondas cinemáticas a la izquierda, las ondas dinámicas a la derecha, y en el centro las ondas cinemático-dinámicas. ¿Cómo es que nosotros llegamos a esto? Esta es una matemática, trigonometría, cálculo avanzado. Y ahí está el artículo. Si ustedes en buena hora quieren verlo, pueden verlo. Ahí está, se los estoy dando el artículo. Pero les advierto que es bastante matemática. Y en realidad, conociendo ya los resultados, pues no es absolutamente necesario entrar a toda la matemática. Yo estimo que alguna persona que es seria y que quiere verlo, quiere entenderlo, se demorará unas cuantas horas en atravesar toda la matemática. Sin embargo, este tema que lo hemos hecho acá explicado quiere decir que le hemos quitado todo lo complicado, muy analítico, difícil. Entonces, continuemos ahora definiendo ya los tipos de ondas. Vamos a definir 4 tipos de ondas. Las ondas cinemáticas, que están gobernadas por esta fórmula de aquí, la número 5, que es la celeridad de Seddon. Seddon en el año 1900, aquí está la página de Seddon, fíjese qué interesante. Aquí hay esta fórmula que está aquí es la fórmula de Seddon, escrita en forma diferente porque él tenía una notación diferente, pero esta es la fórmula de Seddon. El AT es el ancho superior y el de Q de Y es la pendiente de la curva de gasto. So, usted mide la pendiente de la curva de gasto y mide el ancho superior y tiene la celeridad de la onda cinemática. La llamamos K por kinematic en inglés. Y luego expresada de otras formas también. Tiene varias formas de expresar la celeridad de la onda cinemática. Finalmente, para una fricción de Chesney, ustedes saben que hay 2 tipos de fricciones, Chesney y Manning. Para la fricción de Chesney, que es adimensional, en comparación con la fricción de Manning, que no es adimensional, en un canal hidráulicamente ancho, la mayoría de los canales en la naturaleza son hidráulicamente anchos. Todos los ríos son anchos, hidráulicamente anchos. El beta que aparece aquí es 1.5,
como estándar, como patrón. Entonces, 1.5 puede determinarse o considerarse como el centro, el valor central. ¿Qué significa el beta? El beta es el exceso de la velocidad. O sea, quiere decir que la onda cinemática se transporta o se traslada con una velocidad 50% mayor que la onda, perdón, no que la onda, sino que la velocidad del flujo. O sea, si el Manning es 1, el Sedon es 1.5. Y entonces la relativa, el Sedon relativo es 0.5. Y eso es para la onda cinemática. Por ejemplo, aquí tienen 0.1, 0.5 y 1. Yo digo 0 punto, en realidad debería decir 0, pero como nosotros vivimos en Estados Unidos, estamos acostumbrados a decir 0 punto. Yo personalmente no puedo resolver ese problema que hay entre el punto y la coma. Y no voy a gastar tiempo en ese momento, porque lo perdemos. Lo cierto es que aquí está el gráfico básicamente en español, pero básicamente viene del inglés también, ¿no? A la derecha de este gráfico, la velocidad o la celeridad de la onda, que ya no es cinemática, sino dinámica, depende del número de Fruit. Y muy interesantemente, cuando el número de Fruit es igual a 2, todas estas velocidades son las mismas. O sea que no hay diferencia entre ondas cinemáticas, mixtos cinemáticas dinámicas y dinámicas. Les voy a confesar que cuando yo escribí este artículo, el año 7677, no estaba muy claro en mi concepto cómo se reflejaba todo el número de Vedernikov en relación con este aspecto. Y no lo escribimos, metimos la pata, por decir, de no aclarar completamente la situación. Pero eso es normal en la investigación. La investigación no termina el trabajo, nomás lo avanza. Nosotros avanzamos mucho el trabajo identificando el signo estrella, pero no definimos. Aquí yo lo que tenía que decir para especificar correctamente esto, tenía que decir con el Fruit 2, Vedernikov igual a 1 y por lo tanto, etcétera, etcétera. No lo hicimos en ese momento. La atenuación de la onda es una función del cambio en la celeridad relativa con el cambio en el número de onda dimensional. Eso también fue nuestro descubrimiento. La atenuación de una onda, el decaimiento, la disipación, es causada por el cambio de celeridad con el tamaño de la onda. Si el cambio de la celeridad es cero, no puede haber atenuación de onda. Por lo tanto, las ondas cinemáticas no se atenúan. Las ondas dinámicas tampoco se atenúan porque aquí está recto. No hay atenuación, no hay atenuación en estos casos, no hay atenuación. La atenuación está aquí. Ya les dije por qué y cómo se produce la atenuación. Esta es una teoría lineal, pero las ondas tienen la tendencia a ser no lineales. Es decir, que la celeridad del flujo aumenta con la profundidad. Si ese es el caso, entonces tendríamos que calificar las conclusiones diciendo que sí puede haber empinamientos de tipo no lineal, como este caso. Nosotros tenemos un modelo que hemos usado para este gráfico y hemos demostrado que las ondas de avenida sí se pueden empinar. Cualquier onda se puede empinar. Aquí se han empinado porque ha aumentado 3 veces su pendiente original. Y aquí se han atenuado porque ha disminuido al 45% su pendiente original. ¿Cómo hacemos este cálculo? Lo hacemos con un ruteo o un enrutamiento que llamamos de parámetros variables, que ahora se está haciendo en la hidráulica. En los últimos 30 años se ha comenzado a hacer enrutamiento con parámetros variables, porque antes de ese tiempo se hacía con parámetros constantes y por lo tanto la onda no se podía empinar. Las ondas difusivas. Las ondas difusivas se rigen por la gravedad, fricción y el gradiente de presiones. Y las ondas difusivas tienen un difusor o un valor de difusión que es este. Y entonces pueden decaer, por eso se llaman ondas difusivas. Y las ondas cinemático-dinámicas mixtas están gobernadas por todas las 4 fuerzas: gravedad, fricción, gradiente de presiones e inercia. Como tal, una onda mixta representa la formulación más completa de ondas poco profundas en flujo en canales abiertos. Sin embargo, no está exenta de problemas. Las ondas están sujetas a una atenuación muy fuerte hasta el punto de que a menudo se puede cuestionar su existencia. Esto no se sabía hasta que nosotros hicimos este cálculo. El señor Fred, 73, Danny Fred, que ya falleció a propósito, hizo una tesis en la Universidad de Missouri, en Estados Unidos, y calculó las ondas supuestamente dinámicas, porque tenía un calculador que él había desarrollado como su tesis o parte de su tesis. Pero obviamente no tenía en su presencia lo que hemos hablado, porque él lo hizo antes, él lo hizo el 73. Nosotros hemos hecho esto el año 77. Si él hubiera leído este artículo, pues a lo mejor lo pensaba 2 veces, pero no lo hizo. Y entonces él lo único que hizo
fue rutear estas ondas aquí en esta zona, que tenían poquita atenuación. Porque si él hubiera llegado a este rango de mucha atenuación, sus ondas se le iban a desaparecer bajo su propia vista y no las iba a poder perseguir, es decir, rutear, enrutar. Es lo que no se sabía. Pero con nuestra presentación ya se sabe prácticamente todo. Entonces tenemos las ondas difusivas, las ondas cinemáticas dinámicas. Lighthier y Witham lo dijo el año 55. Dijeron, estoy citando, para las condiciones apropiadas para las ondas de inundación, las ondas dinámicas rápidamente se vuelven insignificantes y son las ondas cinemáticas que siguen a una velocidad más lenta las que asumen el papel preponderante. Yo especulo que si el señor Fred hubiera leído bien y entendido esta línea de aquí que estamos citando, a lo mejor se hubiera preguntado 2 veces lo que estaba haciendo, pero no lo hizo y entonces llevó a cierta confusión, porque algunas personas creen que todas las ondas dinámicas, supuestamente dinámicas de Fred, se pueden calcular, y lo cual no es cierto, porque hay ondas que no existen. ¿Y para qué va a calcular una onda que no existe? ¿Por qué no existen? Porque se difusionan muy rápidamente, como bien dijo Lighthier en su teoría del año 55. Entonces, tenemos ya esta curva, que es mi curva S de la celeridad, y luego existe esta otra curva, que es la curva del decremento logarítmico, que indica cómo se atenúan estas ondas. Entonces ustedes ven que aquí en esta zona central se atenúan mucho las ondas y luego depende del número de Froude, con el número de Froude muy pequeño se atenúan mucho, etcétera. Y entonces aquí podemos con esta función calcular la atenuación, En este tercer gráfico que está aquí, nosotros hemos calculado la amplificación. ¿Por qué? Porque resulta que cuando el número de Froude mayor que 2 igual al número de Vedernikov mayor que 1, entonces las ondas aparecen por aquí y luego se producen amplificaciones. Y entonces, como ustedes ven aquí, el decremento logarítmico en el primer gráfico es negativo, quiere decir que es una atenuación, pero el incremento logarítmico es ya positivo. Entonces aquí tenemos una amplificación de las ondas. ¿Es cierto eso? ¿Las ondas se amplifican? La respuesta es efectivamente, las ondas se pueden amplificar. Cuando el número de Vedernikov es mayor que 1, es decir, el número de Froude es mayor que 2, las ondas se amplifican y producen lo que se llama ondas de rollo. Esta parte de aquí no voy a tratar porque ya es en extensión a lo que hemos dicho, es el cuarto gráfico que nosotros tenemos. Ustedes pueden revisar todo esto. Ya llegamos a las ondas dinámicas. Estas son las ondas dinámicas que originalmente se llamaban ondas de Lagrange, porque Lagrange en el año 1780 aproximadamente las descubrió. Estas son las ondas más antiguas. Pero resulta que ahora se ha hecho una confusión por la intervención del doctor Fred del año 1973, donde llamó a las ondas cinemático-dinámicas, las llamó dinámicas, confundiendo así el concepto de Lagrange. Pero este es el concepto de Lagrange, en el que dice que la celeridad de la onda dinámica es igual a U más menos, porque como es dinámica son dos componentes, una aguas arriba o la primaria y la secundaria, más la raíz cuadrada de G por la profundidad, lo que lleva a la definición también del número de Froude. Entonces, como ustedes ven, el número de Froude aparece aquí, el Vedernikov no aparece en este paper, pero debería aparecer porque se los voy a mostrar. Decimos que en el número de Froude igual a 2, que corresponde al número de Vedernikov igual a 1, bajo la fricción de Chesney en canales hidráulicamente anchos, la celeridad de las ondas dinámicas es igual al de las ondas cinemáticas. En este punto, el flujo es neutralmente estable, es decir, en el umbral de inestabilidad. La condición V mayor que 1 es necesaria, pero no suficiente para la formación de ondas de rollo. Esto lo hemos estudiado hace 4 años con Choque Guzmán, una ingeniera de Cochabamba, Bolivia. Con suerte estuve en Puno hace varios años y pude tomar fotos de las ondas de rollo. Estas son las ondas de rollo. Generalmente se producen en números de Froude mayores que 2. 1 no es suficiente. Quiere decir que estas ondas son generalmente encontradas en canales de pendiente alta. 1% hasta 2% ya se podría manifestar estas ondas de rollo. Entonces tenemos aquí un resumen. Esclarecemos la teoría de ondas superficiales, cinemática, la celeridad relativa dimensional es 50% en exceso de la velocidad, la atenuación es 0 de la onda cinemática. La onda difusiva más o menos 0,5, la atenuación es pequeña. Cinemático-dinámica creciente de 0,5 a 1 sobre F, creciente con F decreciente y dinámica 1 sobre el número de Froude y la atenuación para la dinámica es 0. Y eso es todo entonces al respecto de la explicación de esto. Tenemos este artículo que ya les dije que es sumamente complicado, que no lo voy a presentar, pero si ustedes quieren ver cómo yo deduje todo lo que he dicho en el primer artículo,
Lo único que tienen que hacer es referirse al segundo artículo con sus referencias también, donde está todo explicado. Entonces ahora les voy a dar dos ejemplos de ondas de rollo que se producen en canales empinados cuando el número de Veternikov es mayor que 1. El primero es este, un evento de onda pulsante en el río Guaynayagüe. El ingeniero Jorge Molina Carpio es mi amigo, trabaja en La Paz y me ha proporcionado este video. Este video es un video de una onda pulsante, allá le llaman pulsante, ondas de rollo en Estados Unidos, roll waves. En Bolivia, como es tan recurrente, este fenómeno se produce una vez al mes en un par de canales que tienen allá urbanos en La Paz. ¿Por qué? ¿Y cómo es que todavía subsiste ese problema? ¿Cómo es que no lo han arreglado? Ese es el asunto. Les resumo un conocimiento de muchas horas en 2 minutos. Subsiste porque diseñaron mal el canal. Es un canal muy empinado y que tiene una sección transversal rectangular. Y la rectangular produce Veternikov mayor que 1. Y por lo tanto se produce esto. ¿Por qué allí mismo y en otras partes no? Porque allá hay una hidrología que se facilita para esto. ¿Ok? Generalmente estas ondas se producen 6 a 12 veces al año en estos dos canales que están ahí. En los otros canales, son varios canales, pero estos son los canales que han sido, digamos, encofrados y cubiertos con concreto, o sea, tienen pues límite de concreto y por eso es que se producen estas ondas en estos canales de concreto. Habría que arreglarlo, pero todavía no se han, digamos, puesto de acuerdo para cómo hacerlo. Yo les estoy sugiriendo que cambien la pendiente y la hagan trapezoidal, pero eso es costosísimo. Imagínense cambiar un canal y hacerlo trapezoidal. Encima usted está ampliando el canal, por lo tanto va a disminuir el tamaño de la carretera o la pista que está al costado. Por el momento lo que están queriendo hacer es levantar el muro para contener esta onda que ustedes ya la han visto que no está contenida en este momento. Tengo también un video del cálculo del número de Veternikov para ondas de rollo en pistas. Resulta que este video lo he hecho yo en mi casa, porque yo vivo en un cerro y generalmente cuando llueve, llueve mucho, se producen números de Veternikov en flujo laminar mayores que 1 y luego se producen estas ondas de rollo. Pues. O sea, lo que ustedes vieron ahí en Puno y lo que han visto en Bolivia en diferente escala es esto, las ondas de rollo, como ustedes ven. O sea que esta teoría de la onda de rollo está bastante bien conocida ya. En los últimos 50 años han habido varios investigadores que han determinado todos los datos. No estaba conocida en Bolivia el año 70 cuando construyeron esos canales, porque si no, no lo hubieran hecho así. Los hubieran hecho trapezoidales para comenzar, pero no lo hicieron y así ha quedado y es algo que hay que arreglar en este momento. Y finalmente, el video de la curva explicada, pero en inglés desafortunadamente. Yo estoy en proceso de traducir todos mis trabajos al español y eventualmente, yo digo, en unos 6 meses o un año, aparecerá este video, la curva S explicada, y la podrán ustedes ver en español. Entonces, con esto yo termino mi presentación hoy día y llamo a Rodrigo a ver si él puede moderar preguntas que hayan. Tenemos 15 minutos, he tratado de acelerar un poco para no cansarlos tanto y también para dar oportunidad para que hagan preguntas. Yo me pongo a servicio de ustedes para contestar cualquier pregunta. Otro sí les digo que todo lo que he dicho hoy día está en estas referencias que están en línea. Ustedes pueden usar su tiempo para estudiar esto y aprenderlo bien. ¿Qué uso práctico tiene todo esto? Para comenzar, me respondo mi misma pregunta. Ahora se están usando los modelos, el GEC-RAS, el GEC-HMS, muy comúnmente, todo el mundo lo hace. Hay cursos a nivel mundial para manejar el GEC-HMS. Y usted no puede manejar el HMS si no sabe estos temas, simplemente, porque lo van a enmarañar con información y no va a poder decidir. Como ingeniero tiene que conocer los conceptos antes o durante el uso del modelo. Estos modelos vienen de los Estados Unidos y no se puede discutir. Usted no va a discutir un modelo de los Estados Unidos porque primeramente no le dan audiencia para que usted discuta. Eso lo conozco yo muy bien. O sea, tiene que aceptarlo como va. Y entonces estos modelos hay que interpretarlos en sus corridas, etcétera, y es mejor conocer el tema
cuando se corre el modelo que no conocerlo, obviamente. Rodrigo, a tu disposición. Sí, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor. Sí, doctor. Más que todo, muchas gracias, ¿no? Ahorita no me carga la cámara porque estoy con una aplicación, pero igual, no sé si los estudiantes, ¿no? Quisieran hacer alguna consulta respecto al tema que ha tratado el doctor, ¿no? Sin miedo alguno, ¿no? Igual, todo todo se puede, todo está para aprender. Usted sabe muy bien que si no hay preguntas es porque no han entendido. Sí, sí, Eso creo está que claro. un Si hay compañero creo preguntas, que entendieron un poquito. un compañero está aprendiendo su audio, creo que quiere decir una Muy consulta. bien, gracias. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. En Por primer favor, lugar, identifíquese. agradecerle, me llamo Denis Rosales Ávila, de octavo siglo de la Facultad de Ingeniería Civil. Muy En primer bien. lugar, quería agradecerle por compartir su conocimiento de años de experiencia con nosotros como alumnos estudiantes. Y mi pregunta era puntual, o sea, como usted está diciendo, ¿cuál es el programa en sí óptimo para poder calcular un flujo no permanente en este tipo de canales abiertos? Y también quisiera saber en cuál sería el tiempo en sí, en qué tiempo su cresta de la onda va a disminuir. Eh, en, en, en este caso, el flujo, ¿no? Las líneas de flujo. Sí. ¿Ya terminó? Sí, sí, ingeniero, Ya. gracias. Muy bien. La primera parte tiene que ver con cuáles son los programas. Bueno, hay dos programas del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. El primero se llama HEC-RAS y el segundo se llama HEC-HMS. Tanto el HEC-RAS es hidráulica y el HEC-HMS es hidrología. El RAS quiere decir River Analysis System, o sea, sistema de análisis de ríos, y el HMS es Hydrologic Modeling System, modelación hidrológica. Los Y dos son, la modelación hidrológica o el otro programa, por ejemplo, me sirve solamente para tipo de canales o también para presas, por ejemplo, presas de tierra o presas de concreto, de hormigón. bueno, la pregunta está un poco complicada. Le explico más o menos la historia. El HEC-RAS es el derivativo del GEC 1. Anteriormente, cuando no había Windows, hace 30 años, el programa se llamaba HS1. Ese hacía solamente hidráulica. Y el otro canal, el otro programa, perdón, el me equivoqué, el HS1 hacía solamente hidrología y el HES2 hacía solamente hidráulica. ¿Cuál es la diferencia? La hidrología recibe una precipitación y calcula una descarga, un caudal. La hidráulica recibe un caudal y calcula un tirante o una profundidad. Es la hidráulica, digamos. Para que haya hidráulica tiene que haber una obra ya planeada, definida. Para que haya hidrología no necesita que haya obra, puede ser un análisis de la cuenca, pues usted puede estar analizando el Amazonas y no tener una obra, un canal o algo así. Entonces son dos herramientas que se utilizan a nivel mundial, aunque han sido creadas en Estados Unidos. Los europeos tienen sus propios programas. En Latinoamérica generalmente se utilizan los programas de los americanos, de los Estados Unidos, aunque yo tengo entendido que algunos países como Brasil tienen sus propios programas también, España, etcétera. Si los países tienen la fortitud de desarrollar sus propios programas, ¿por qué no hacerlo? Pero en general, los americanos pues tienen bastante fuerza. No es una fuerza de mercadeo porque ellos no cobran por sus programas. Estos programas han sido desarrollados por el gobierno americano y son gratis. Usted puede hacer un download, una bajada del programa y utilizarlo, pero a su riesgo y cuenta. Nadie de los Estados Unidos, del cuerpo de ingenieros, lo va a apoyar usted si usted se mete en problemas en la corrida. O sea, de cajón, usted tiene que saber su hidráulica y su hidrología para poder usar estos dos programas. Y lo tiene que saber bien, porque si no se va a meter en líos. A la hora de usar vienen los problemas. ¿Ve? Y entonces hay que comenzar y practicar. Después de 6 meses usted ya se vuelve experto, supuestamente, ¿no? O un año. Pero no va a pretender que en 3 días va a ser experto en manejar estos programas. Eso no pasa.
Yo lo sé por conocimiento. Yo he conversado con muchísima gente. Yo mismo no me considero experto en el manejo de estos programas, porque no los manejo todos los días. Si los manejara todos los días sería experto, pero no es mi área de trabajo, pues. Mi área de trabajo es más, no la aplicación misma de los modelos, sino más bien el desarrollo de modelos. Yo he desarrollado modelos. Lamentablemente ustedes pueden saber que el desarrollo de los modelos es muy bonito tema, pero no es un tema práctico, porque ya viendo los otros modelos que son gratis y que son apoyados por el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos, pues ni modo, ¿cómo va usted a competir con ellos, no? Bueno, eso por un lado. ¿Me recuerda el segundo tema que preguntó? Sí, quería saber en cuál sería, por decir, el tiempo óptimo cuando usted nos habló en los canales, flujo no permanente, nos habló que ese tipo de ondas va a disminuir con el tiempo y va a desaparecer, ¿no? Van a ir Sí, pues, pero desapareciendo. eso sí, está bien, ahora sí ya lo entendí. Eso obviamente es calculable y eso es lo que usted tiene que usar. Los temas que yo he discutido o tratado hoy día son los temas para calcular justamente cuánto va a demorar una onda. Generalmente la onda Ah, ya. cinemática no se Lo que atenúa. vamos a calcular en sí es el tiempo, entonces. El tiempo, sí. La atenuación, la disipación de la Atenuación, onda. claro. Entonces, Sí, por sí. ejemplo, le estaba mencionando que en la presa Teton, en 15 kilómetros, para, vamos a decir 15 millas, se difusionó la onda, por lo cual se considera que era una onda mixta cinemática difusiva. Porque si no se hubiera difusionado, hubiera sido una onda cinemática. ¿Ves? Entonces, la pregunta es, por ejemplo, una rotura de presa. Se rompió la presa, se liberó la descarga. ¿Qué va a pasar? Si fuera una onda cinemática, sería un desastre, porque no se atenúa y se va desde el río Tito hasta el Golfo de México. Son 3.000 kilómetros. Pero no, la onda se atenuó porque era cinemática difusiva. ¿Ve? Era una onda mediana. Si hubiera sido una onda muy grande, no se atenuaba. Y si hubiera sido una onda muy chica, tampoco se atenuaba, pero no causaba ningún problema porque era una onda muy chica. Entonces ahí ve usted que en el espectro del tamaño de las ondas está todo lo que yo he dicho. Si la onda es muy chica, no causa problema porque es muy chica, no moja a nadie. Si la onda es muy grande, moja a todo el mundo y puede causar problemas. Y si la onda es mixta, cinemático-difusiva, pues se atenúa rápidamente y tampoco causa problemas. Entonces, es su labor, la labor del ingeniero, determinar qué onda va a pasar. Y generalmente es un postulado, porque hay dos maneras de calcular en la ingeniería civil, la hidráulica. Usted calcula para diseño o para predicción. Para diseño es más fácil, porque usted está asumiendo que algo va a pasar, que alguna tipo de onda va a pasar y estás diseñando el canal para contener, etcétera. Está haciendo un estudio hidráulico de contención del agua, ¿correcto? Pero en el otro caso, que sería de predicción, ahí sí no hay diseño. Ahí lo que está pasando es que usted quiere saber a la hora que pase mañana esta onda por aquí, ¿a quién va a mojar? Eso es más difícil, porque esto todavía no sabe cuánto va a llover. Entonces es muy difícil, la predicción es muy difícil. Sin embargo, hay gente en los Estados Unidos que trabaja en esos temas. Generalmente están relacionados con la gente del servicio meteorológico para hacer predicciones, pero es un tema sumamente aleatorio, porque nadie Mm. puede saber exactamente cuándo, cómo va a llover. Y la lluvia es la que se convierte en agua de flujo y luego inunda, obviamente, ¿no? Pero eso tiene una variación espacial muy fuerte. Yo, por ejemplo, personalmente les digo con toda franqueza que yo he trabajado en esta área mucho y no me he metido nunca en predicción porque no es mi área, pues. Yo no gano dinero prediciendo, porque lo que están prediciendo son los ingenieros del cuerpo meteorológico, del servicio meteorológico. Por decir, en el Perú sería CENAMI, ¿no? Ya está trabajando en Senami, está prediciendo, pero los ingenieros que están trabajando en las compañías, esos sí están diseñando, ellos no están prediciendo, y entonces ellos son los que más van a utilizar los métodos de predicción. Con eso creo que le he contestado la pregunta. Si hay otra pregunta en buena hora. Sí, ingeniero, muchas gracias. Y el material que has puesto hoy día, el ingeniero Rodrigo nos va a alcanzar, ¿verdad? Como para revisar esa parte. Totalmente. Rodrigo les va a indicar a ustedes
dónde se accesan estos temas. Está totalmente abierto para ustedes. Ok, No les he ingeniero, muchas dado gracias. cómo, pero Rodrigo lo va a decir. Muchas gracias. Claro, claro. Yo voy a estar más que todo pasando el link donde se va a encontrar y también voy a apoyarles cómo entrar a la plataforma de Doctor Ponce para también que pueda visualizar otros documentos, ¿no? Que los pueda ayudar, ¿no? Para Mi plataforma, complementar. el acceso es muy sencilla y está todo abierto, Ujú. nomás el profesor sabe cómo accesarlo. Él trabaja conmigo ya un par de años y él conoce muy bien qué tipo de trabajo hacemos nosotros. Claro, doctor. Bueno, creo que, bueno, si hay otra consulta lo pueden hacer, si no, estaría más que todo agradecer al doctor Ponce, ¿no? Por su tiempo que nos está dando y para poder mostrarnos, ¿no? Algunos conocimientos que nos falta aún complementar en base a lo que a lo que vamos aprendiendo en clase, ¿no? Que tal vez no se muestra o no se está en el mismo sílabo que del curso de Claro de Canales, pero siempre es bueno aprender algo adicional, ¿no? Para ponernos activos, ¿no? En los nuevos herramientas técnicas, ¿no? Un comentario final. Estos temas son parte de tratadas en el libro de Chow, que es la Biblia de los canales abiertos, en el capítulo 18 y 20. Ese libro tiene 20 capítulos. Quiere decir que este tema es el final de la hidráulica de canales abiertos. No es el principio. El principio es Chessy, Manning, curvas de remanso, que está en el capítulo 9, ¿no? Y entonces, cuando ustedes terminen ya el estudio, recién van a llegar a los temas que yo he tratado hoy día. Claro, doctor. Igual, nuevamente le comento que se le voy a enviar toda la información a los muchachos, les voy a guiar, ¿no? Igual, aunque ante cualquier consulta, ¿no? Tal vez quieran repasar el video y tengan alguna consulta, igual lo voy a hacer llegar, ¿no? La consulta o duda que tenga el doctor Ponce para que pueda ayudar, ¿no? Absorberla. Igual agradecido Estoy, nuevamente, doctor Ponce, estoy por su a apoyo. vuestra disposición, totalmente a vuestra disposición. Muchísimas gracias, doctor Ponce, nuevamente, ¿no? Por su tiempo que nos están brindando, ¿no? Esperamos que los chicos aprovechen todo este tema que se le ha compartido, ¿no? Entonces, hasta la próxima o hasta pronto. Y con esto nos despedimos deseándoles muy buen camino en la hidráulica. Es muy interesante y bonito el tema de la hidráulica. Y ustedes saben muy bien que el agua es fundamental para la vida y para la sociedad. Gracias.